Yo creo que una de las asignaturas pendientes de la Universidad Española es fomentar más la relación entre universidad y empresa, y por eso yo creo que esta universidad, Carlos III, que es pionera en tantas cosas, lo ha sido también en relación con esta vinculación con la empresa. Colaboración que va en muchos ámbitos, que tiene que ver con la colaboración desde el punto de vista de becas que pueden conceder estas empresas, cátedras de investigación, todo lo que tiene que ver con transferencia del conocimiento, todo lo que tiene que ver con ayudar a la universidad a obtener fondos de iniciativas europeas. En todo ello es de extraordinaria utilidad. Más allá de las aportaciones concretas o de los proyectos concretos, es contribuir a que esta universidad sea mejor conocida entre las grandes empresas españolas, porque estas grandes empresas españolas tienen además una capacidad de influencia en muchos ámbitos, y el hecho de que la Universidad Carlos III sea para ellos una universidad de referencia nos ayuda muchísimo en esta labor. Y yo he visto por parte de las empresas mucho interés en toda esta labor de la universidad y cómo pueden identificar oportunidades. Y ahora es el trabajo de todos el buscar cómo aunamos esa demanda que pueden tener las empresas de determinados servicios, apoyos, iniciativas que tiene la universidad, y cómo complementamos esta relación entre las empresas y la universidad. Yo creo que la universidad, en primer lugar, tiene que hacer una labor de difusión de lo que es sus virtudes como universidad. Es decir, yo creo que no hay un reconocimiento por parte de la sociedad española suficiente a la labor y el trabajo que hacen las universidades. En la crisis económica yo creo que ha habido una caída de financiación a la universidad muy notable, y creo que hay que reponer por lo menos unos niveles razonables de inversión en la universidad, puesto que, a mi modo de ver, y yo creo que no cabe duda de todos los estudios que se han hecho en el mundo, frente a las grandes cuestiones que tiene el mundo planteadas como consecuencia de la globalización, la disrupción, los problemas de empleo, los problemas de desigualdad, todo este tipo de problemas, al final la única manera razonable de abordarlos es con más inversión en la educación superior. Yo creo que en primer lugar hay una posición objetiva de esta universidad, que no hace falta acudir a análisis interno de la universidad, son simplemente estas valoraciones de los rankings que muestran exactamente dónde se sitúa. Pues la nota de corte para los alumnos de esta universidad, pues estamos en unos niveles altísimos, quiere decir que los mejores alumnos vienen a esta universidad. Desde el punto de vista de internacionalización, que es clave, tanto del profesorado como del alumnado, pues también está en posiciones muy destacadas. Desde el punto de vista de sus programas de investigación, desde el punto de vista de colaboración con otras universidades de calidad. Yo creo que hay, ya digo, razones objetivas, que no hace falta pues conocer muy por dentro la universidad para darse cuenta, porque esto simplemente analizando los datos se ve, pero quien se aproxima luego a la universidad, y por eso el foro de empresas es una ocasión, le da también la oportunidad a las empresas de conocer más de cerca todo esto. Bueno, es evidente que estamos en un mundo en que la innovación es clave, es decir, lo que hemos vivido en los últimos años de transformación de las tecnologías, de disrupción digital, pues el componente innovación pues verdaderamente es algo muy clave. El que no siga en este camino de investigación, de transferencia de conocimiento, de innovación, pues yo creo que ha perdido la batalla, ¿no? Y desde el punto de vista de las sociedades hay una correlación clarísima entre las inversiones en educación y el desarrollo de los países. Lo que pasa que desgraciadamente estas relaciones se hacen en series relativamente largas en el tiempo, pero como no es tan evidente en el muy corto plazo, pues realmente hay veces que se postergan inversiones que se deberían dedicar a la educación en función de otras atenciones que pueden parecer a corto plazo más prioritarias, y sin embargo yo pienso que la verdadera palanca de transformación de la sociedad, lo que va a hacer sociedades más competitivas y más justas y más igualitarias, tiene mucho que ver con la educación, y la educación superior en concreto.